Tenemos otra pregunta por ahí. A ver, yo tenía un par de preguntas. La primera pregunta es, yo contrato a una empresa para hacerme un trabajo X, ¿vale? Y esa empresa me pide que su servicio de prevención externo quiere realizar o necesita realizar para evaluar los riesgos de un puesto de trabajo de esa empresa, acceder a mis instalaciones para evaluar los riesgos de ese puesto de trabajo. ¿En qué medida yo tengo la obligación de permitir el acceso a ese servicio externo de esa empresa que yo he contratado para que evalúe los riesgos de ese puesto de trabajo dentro de mis instalaciones? Y si yo debo de acceder a esa petición, ¿en qué medida los resultados de esa evaluación o las recomendaciones que se deriven de ese informe me vinculan a mí a tomar determinado tipo de acciones? Esa es una pregunta que no sabría a quién dirigirla, o sea, me podéis responder cualquiera. Por orden, luego, le dejamos a Xavier y luego... Y si queréis hago la segunda pregunta ahora y si no me espero a la respuesta y yo con eso termino. ¿La hago ya la segunda pregunta? Sí, ahora si quieres. La segunda pregunta es, Alfredo, creo que en la exposición inicial has comentado que la decisión sobre si yo en tema de coordinación de actividades empresariales aplico el 171 o aplico el 1627, la tomo yo como responsable de la empresa, ¿no? Pero yo es algo que nunca he tenido muy claro, es decir, ¿qué aplico? ¿171 o 1627 según el caso? Porque sí que es verdad que el 1627 te dice que aplica a las obras de construcción, pero ya la primera duda que tengo es que yo no tengo en muchos casos claro qué es una obra de construcción y qué no es una obra de construcción. Porque yo me voy a la guía técnica del instituto y me dice que obras de construcción son las obras civiles y de edificación. Entonces, si yo tengo que montar, por ejemplo, implantar una torre de destilación con un proyecto industrial, ¿eso es obra de construcción o no es obra de construcción? Tengo que aplicar 1627, tengo que aplicar 171. Y luego, por ejemplo, en el caso de una parada, a mí se me puede dar la circunstancia de que en esa parada, que es un todo, donde yo tengo que coordinar esa parada como un todo, pues a lo mejor haya ciertos elementos de esa parada que claramente estén sujetos a un proyecto de obra y sean obras civiles dentro de ese proyecto, con lo cual aplicaría el 1627. Pero es que eso está dentro de un proyecto de parada que aglutina otra serie, muchos otros trabajos que están relacionados y están vinculados preventivamente y hay que aplicar coordinación de forma simultánea y coordinada, y no le aplica el 1627. Es decir, ¿qué aplico ahí? ¿Por dónde tiro? ¿O cómo coordino yo eso? ¿Vale? Esas serían las dos preguntas. La primera pregunta ahora le toca a Xavier. No sé si te acuerdas de la primera. Vale, gracias. Pues te voy a dar mi respuesta franca y sincera, que no sé si te gustará. Yo a la empresa que te dice eso le haría una ola, porque yo como consultor prevencionista me estoy quejando de lo contrario. Me estoy quejando de que la coordinación no es prevención. Ojalá todos hicieran eso, porque quiere decir que, primero, el interlocutor algo sabe. Segundo, que se preocupa. Y tercero, que creo que es la manera correcta de hacer las cosas. Precisamente lo que estoy diciendo es, debería ser obligatorio una visita previa de la contrata en aquellas obras que evidentemente sean más que poner una máquina de vending. Es que eso es hacer prevención y no enviar un email o arriba o abajo. Porque aquí hay una palabra mágica que, por ejemplo, Yolanda se la ha dicho alguna vez y vosotros también, la concurrencia de actividades. Para saber en una obra, ni te explico una parada de refinería, la concurrencia de actividades, es impresionante la concurrencia de actividades. Y además cuando tú dices, no, el lunes vendrá este y el martes vendrá este, pero luego te avisan de que el martes se retrasa y el otro se adelanta, la concurrencia de actividades se mueve. Por tanto, yo te diría, yo creo que legalmente ningún sitio dice si lo tienes que dejar entrar o no. Pero es que yo sería al revés. Aquella gente que, independientemente de la plataforma, que la plataforma es un instrumento, que la coordinación es sin visita, yo no la contrato. Si la obra es relevante, evidentemente. Porque eso no es hacer prevención, eso es otra cosa. Mi opinión particular. Y la segunda me parece
creo recordar que el Real Decreto, el 171, exime de su cumplimiento a las obras temporales y te la remite al 1627, creo recordar. Me gustaría saber lo que es una obra temporal, porque claro, las obras tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Entonces, claro, es muy cachondo, ¿no? Dice obra temporal, pero en ningún sitio te dice lo que es una obra definitiva. Entonces, partiendo de esa base, yo, que no soy abogado, te diría 1627. ¿Y qué entra en el 1627? Todo, porque tú te lees las 12 o 14 o 16 considerandos del 1627 y el mantenimiento está ahí, ¿de acuerdo? La pregunta sería, ¿y un tío que viene a pintar, ¿no? Que me viene a pintar la puerta, yo diría que, bueno, eso es mantenimiento, ¿no? ¿Eso es 1627? Claro, es el problema de algo que no tiene fin, ¿no? Entonces, no sé si estáis de acuerdo o no. O sea, me miro el 1627 y es que todo es 1627. ¿Y entonces qué hago? ¿Al pintor le pido una evaluación de las obras que va a hacer? Ostras. Yo repito lo que he dicho antes. El problema del Real Decreto y de la prevención es que no tiene fin. Y al final tienes que poner la lógica y el sentido común, decir, bueno, hasta aquí llego porque mis recursos son limitados. El problema es que la lógica y el sentido común mía seguramente no es la misma que la del juez, ¿no? Entonces, claro, así nos va. Totalmente de acuerdo con el tema de la evaluación de riesgos. No se lo puedes impedir, no, al revés, tiene que pasar. Lo que sí es verdad que no autorizaría a esa empresa a entrar hasta que no cheques la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos que tiene que hacer él es de la operación que hace ese trabajador en tu instalación. Entonces, lo único es que puede poner medidas preventivas que te impliquen a ti. Es típico de poner extintor cada 15 metros, señalizar, no sé qué. Entonces te ponen medidas que, en cierta manera, hay que sentarse con ellos y decir, oye, si están bien y hay que ejecutarlas, sí formaría parte de tu planificación. Cuando el 171 dice evaluación de riesgos de planificación, no se refiere a la planificación preventiva de la empresa como empresa, sino es a lo que hay que hacer en la coordinación, como dice Xavier, de la concurrencia. Entonces, es el hito, o sea, es la sistemática perfecta. Tú, como técnico de SPA, vienes aquí, haces la evaluación de riesgos, me la das a mí y entre los dos vemos qué medidas son mías y qué medidas son tuyas. Entonces, sí es recomendable. Pero, ojo, no autorices hasta que no valides la evaluación de riesgos. Entonces, esa contrata no entra hasta que esa evaluación de riesgos no está validada. Pasa muchas veces que las evaluaciones de riesgos que suben aparecen riesgos intolerables. Ojo que también con eso. También tenemos algún caso de sanción porque de repente se había subido la evaluación de riesgos, etcétera, y había un riesgo intolerable. Dice, no, es que puso intolerable, riesgo de tráfico, atropello, intolerable. No, pero bueno, ojo con esas clasificaciones de los SPA, sociedades de pensión, de contratas que os pueden vincular.